Elementos del proyecto de investigación. En este video aprenderás pasos del proyecto de investigación y tips para un buen proyecto. Mi nombre es Viviana Moline Álvarez, profesional de la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional, y te acompañaré en este video. En primer lugar, la idea de investigación es el punto inicial de todo proyecto. Por lo general son preguntas o problemas a resolver, en algunos casos difíciles de aterrizar, generales e imprecisas. Ahora bien, ¿cómo surge una idea de investigación? Como veíamos anteriormente, siempre puede surgir ya sea por experiencias individuales, pero pueden ser generales e imprecisas, por ejemplo. Pueden ser materiales escritos, pueden ser teorías, observaciones de hechos, creencias, etc. Entonces, una idea de investigación muchas veces se reconoce como un universo, en donde es muy general, pero es necesario acotarla y aterrizarla. La podemos acortar y aterrizar a través del título del proyecto. Entonces, para tener en cuenta, el título del proyecto va a surgir con la idea. Debe expresar la naturaleza universal del tema a investigar, indicar la disciplina donde está enmarcada la investigación, permitir la clasificación de acuerdo a la línea de investigación, ayudar a efectuar resúmenes y ubicar trabajos con precisión. ¿Qué características tiene que tener el título? Muy largos suelen ser confusos y por lo tanto confundir a tu lector. Muy cortos son difusos porque finalmente no se entiende de qué se trata al leerlo a simple vista. Seleccionar un título es un problema. Debes evitar las ambigüedades, destacar la relevancia del trabajo. Debe ser llamativo o estimulante para despertar el interés del lector sobre el texto y el contexto. Debe ser original y no repetido. Por lo tanto, un título de un proyecto de investigación tiene que ser atractivo, pero así también contener todas las variables y en este caso también las palabras claves de tu proyecto de investigación, de modo tal que en este caso al verlo un lector va a saber que con solo el título va a hacerse una idea de lo que es el proyecto en sí. Una vez que ya hemos definido un título para nuestro proyecto, vamos a comenzar con la introducción. Y para ello hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es su naturaleza internacional, nacional, regional y local? Como pueden ver, esa pregunta va de un más a un menos. ¿Cómo se desarrolla y se presenta en el contexto institucional el problema? ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Se contempla en el objetivo general? ¿Cuáles son las bases teóricas que sustentan cada una de las variables de la investigación? ¿Cómo está estructurada la investigación? Es decir, ¿cuáles son los capítulos, fases o partes que lo conforman? Una vez que me he hecho todas estas preguntas, vamos a ver los tips. El investigador John Swell propone la siguiente estructura. Nos dice que en primer lugar debemos establecer el territorio de nuestro tema de investigación, mostrar por qué el tema es relevante y reportar qué es lo que se sabe sobre este tema. Aquí es común que se definan los conceptos claves y se reseñen investigaciones que permitieron avanzar en el conocimiento del tema. En segundo paso, establecer un nicho, clarificar qué es lo que aún no se sabe sobre el tema y por lo tanto mostrar cuál es el espacio, brecha o vacío en la que puedes aportar algo. Y en tercer lugar, ocupar el nicho, explicitar el propósito de tu investigación. Seguro ya adivinaste, este debe ser abordar precisamente ese espacio que aún no ha sido del todo explorado. Una vez que podemos dar respuesta a estas tres preguntas, podemos dar un origen a una buena introducción. Antecedentes o estado del arte. Se desarrollan de manera más extensa los antecedentes clave del tema de investigación. En ocasiones se divide en marco teórico y revisión de literatura, pero otras veces aparece como una sola sección integrada. Generalmente incluye presentación de conceptos y o teorías clave. Esto generalmente se conoce como marco teórico y supone la definición de conceptos clave, la descripción de un modelo o teoría en la que se basa la investigación, entre otros. Y la presentación de investigaciones. Esto generalmente se conoce como revisión de literatura propiamente tal y se refiere a la recopilación de la investigación reciente en torno al tema. Entonces, como veíamos anteriormente, una vez que hemos establecido un territorio, vemos un nicho a ocupar y lo hemos ocupado, entonces hay que preguntarse, ¿qué se ha investigado? ¿Quiénes han investigado? ¿Qué vacíos existen?
qué logros se han conseguido, desde qué dimensiones y qué aspectos faltan por abordar. Todo esto es una parte muy fundamental de lo denominada investigación bibliográfica. Es una parte en donde vamos a tener que leer muchos libros, muchos artículos o revistas de investigación para poder generar un buen estado del arte, así también la revisión de estadísticas y todo otro elemento que va a aportar a armar este estado del arte para apoyar o sustentar mi proyecto de investigación. Ahora bien, la problematización. Siempre la problematización, como ustedes pueden ver en la gráfica, es una pregunta. Se refiere al interrogante principal considerando todas las variables utilizadas en el título. Se fundamenta en el título de la investigación. Plantear el problema en forma de pregunta tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, sin ambigüedades, sin distorsionarlo. La pregunta general debe ser precisa, resume lo que habrá de ser la investigación, aclarando y delimitando el área problema. La formulación del problema puede ir acompañada por la sistematización del problema, lo cual consiste en las preguntas que dan origen a los objetivos específicos. Una buena pregunta de investigación siempre va a ser el objetivo, pero dado como pregunta, de modo tal que esa pregunta después yo la transformo en el objetivo general con una acción verbal. Veamos cómo. Los objetivos de investigación sirven de guía para la investigación, determinan los límites y la amplitud del estudio, orientan sobre los resultados que se espera obtener y permiten determinar las etapas del proceso de estudio que se llevará a cabo. Los verbos típicos de los objetivos generales son analizar, evaluar, proponer y en estudios más exploratorios se usa también describir o conocer. En cambio, los objetivos específicos suelen representar acciones cognitivas más sencillas o acotadas como identificar, comparar, entre otros. ¿Cuáles son las claves de un buen tips para un objetivo general? El objetivo general siempre es la pregunta, pero en acción verbal, lo que yo te mencionaba antes. Entonces, el objetivo, por ejemplo, por decir, ¿cuáles son las principales formas de estudios en la universidad? Entonces, la pregunta o el objetivo de investigación sería, en este caso, determinar las formas de estudios en educación superior. Debe contener una sola acción, evitando la inclusión de más de un verbo. Este es un punto en donde muchos estudiantes suelen cometer el error al mencionar dos acciones verbales en un objetivo. Por ejemplo, ponen determinar y conocer, describir y formular. Inmediatamente ese objetivo está mal redactado. Tiene que ser solo una acción verbal que puede terminar en ar, er o ir. Ahora bien, los objetivos específicos. Se desglosa de manera concreta y delimitada las acciones necesarias para cumplir el objetivo general. Entonces, un tips para un buen objetivo específico será: el primer objetivo específico tiene que comenzar con una fase exploratoria. En este caso, de detectar, identificar, explorar, indagar, conocer o sondear. Son buenos puntos de partida para comenzar un objetivo específico. Otro es la fase descriptiva, que sería el segundo objetivo, que podemos comenzarlo como diagnosticar, examinar, definir, clasificar, caracterizar, comparar, analizar, describir e identificar. Y finalmente, la fase explicativa, que sería en este caso nuestro tercer objetivo específico. Comprobar, demostrar, determinar, establecer, explicar, relacionar o verificar. Con estos tips puedes dar un buen punto de partida a, en este caso, la fabricación de tus objetivos específicos de investigación. Ahora bien, un punto muy interesante y uno de los fundamentales del proyecto de investigación es la justificación. ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? En primer lugar, debemos ver la relevancia metodológica de nuestro proyecto de investigación y hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y analizar datos? ¿Ayuda a estudiar una población? ¿Ayuda a la definición de conceptos, variables o relación entre variables? Por ejemplo, si estamos llevando a cabo una investigación de tipo cuantitativo, en donde vamos a crear un instrumento de medición, por ejemplo, psicológico, o vamos a validar un instrumento ya existente, estamos aportando una utilidad metodológica. En el caso de un valor teórico, debemos hacernos las siguientes preguntas.
¿Se llegará a llenar algún vacío de conocimiento? ¿Qué se espera conocer que no se conociera antes? ¿La información obtenida podrá servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría? Por ejemplo, siguiendo al instrumento psicológico que veíamos anteriormente, los resultados o las variables nuevas que podamos encontrar van a aportar teóricamente a un determinado tema. Y la relevancia social. ¿Quiénes se beneficiarán con la investigación? ¿De qué modo? ¿Qué proyección social tiene? Y finalmente, las implicancias prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? Una buena justificación, como decía anteriormente, es la clave de un buen proyecto de investigación. Si logras dar respuesta a estas 4 utilidades, estarás haciendo en este caso una buena justificación para tu proyecto. Quizás puedes tener de las 4 o quizás solo algunas, pero es necesario mencionarlas. Ahora bien, la parte de metodología. Una parte del proyecto de investigación en donde muchos estudiantes suelen quedar entrampados. En primer lugar, hay que determinar la base filosófica del investigador. ¿Acaso es cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo se requiere que es positivista, se ocupa de los hechos, las causas de los fenómenos sociales y se desinteresa de los estados subjetivos de las personas. El cualitativo es un fenomenólogo que se ocupa de comprender la conducta humana desde un punto de vista de sus autores naturales. En el caso de una investigación cuantitativa es netamente objetiva y vamos a utilizar un instrumento de investigación que puede ser un cuestionario, una encuesta, un servicio social, entre otros. Y en el caso de lo cualitativo, al ser subjetivo, vamos a utilizar una técnica de investigación. Muchos estudiantes cometen el error que cuando definen sus métodos ponen en el apartado, por ejemplo, de una investigación cualitativa, hablan de instrumentos de investigación y eso es errado. En lo cualitativo se habla de técnicas de investigación como por ejemplo una entrevista, un grupo focal, una historia de vida, un método Delphi, entre otras. En el método también tengo que identificar qué procedimientos, métodos de análisis o secuencias de acciones fueron realizadas en la investigación. ¿Qué se refiere con esto? Los análisis, por ejemplo, si fue cuantitativo, qué programa o software utilicé, por ejemplo, en ciencias sociales el más utilizado es el SPSS, si hice análisis descriptivo de variables, si ocupé chi cuadrado para el análisis, etc. En el caso de una investigación de tipo cualitativa, quizás hice todo un análisis de contenido a través del software Atlas-T, que es el más ampliamente utilizado para ir ordenando las ideas en este caso, cuando analizo la respuesta de los entrevistados y me permite tener después una imagen o un diagrama de las principales características o categorías que obtuve de las respuestas de los entrevistados. Entonces, todo eso lo tengo que reportar en la sección de método. En el caso de ser un estudio cuantitativo, debo decir también cuáles son los criterios de selección de la muestra. Si utilicé una muestra de tipo probabilística o no, qué criterios utilicé, edad, en este caso nivel socioeconómico, nivel de estudio, etc. Y nuevamente describir los instrumentos, recordando que los instrumentos son para los estudios cuantitativos y las técnicas son para los estudios de tipo cualitativos. ¿Y a qué procedimientos de análisis llegué? Y cuáles me permitieron hacer el análisis de las respuestas de los entrevistados o de los encuestados. Y los resguardos éticos. Aquí también menciono los resguardos éticos respecto a cuando hago una investigación y voy a las fuentes primarias, en este caso los sujetos, para que participen en mi investigación yo tengo que elaborar un consentimiento informado, en donde se va a detallar los objetivos de la investigación. En este caso también mencionar que no hay de por medio una invasión en este caso a la privacidad del entrevistado. Entonces, una vez que la persona lee todos estos reglamentos, que se podría decir, acepta participar en la investigación y los firma. Ese es un resguardo ético, porque muchas personas a veces no desean participar en una investigación porque piensan que sus datos van a ser presentados en congresos o mencionando su nombre, su root, etc. Porque no siempre es así. Entonces, los resguardos éticos se identifican para qué van a ser utilizadas sus respuestas y sus datos, y resguardando en este caso los principios éticos. Bueno, y finalmente los resultados que obtuve con todo el procedimiento metodológico, los procedimientos, los análisis. Acá se presentan los resultados que se obtuvieron tras la aplicación del método. Se seleccionan aquellos hallazgos que mejor responden a la pregunta de investigación u objetivo
o hipótesis. Y las hipótesis son ampliamente utilizadas en los estudios de tipo experimental, ¿ya? Para tenerlos en consideración. La discusión. Una vez que ya presenté mis resultados, voy al apartado en donde se establecen las relaciones entre los resultados obtenidos y las teorías o investigaciones previas para construirlas. Puedes considerar las siguientes preguntas. ¿Cuáles de mis resultados son coincidentes con los hallazgos o investigaciones previas? Recordemos que revisamos anteriormente el estado del arte o los antecedentes del proyecto de investigación, donde se hizo todo un recorrido del marco teórico y los antecedentes referidos a las investigaciones estadísticas relacionados a mi tema de investigación. Entonces, en este punto voy a ver cómo los resultados van a coincidir o no con lo que yo había elaborado en mi marco de antecedentes. Entonces me hago otra pregunta relacionada a qué implicancias y tienen estas similitudes. ¿Cuáles de mis resultados no coinciden o contradicen con los hallazgos de investigaciones previas? Acá hay un punto muy importante. Muchos estudiantes creen que su investigación, al comparar ser igual a lo que ya habían investigado, es bueno. Sí, es bueno, pero también es muy relevante también los hallazgos, cuando muchas veces nuestra investigación reporta nuevos casos, nuevas referencias respecto al tema estudiado en sí, y se contradice quizás con lo que se mencionaba en el marco de antecedentes. Entonces también es un hallazgo importante. ¿Cómo se explican estas diferencias? ¿Qué teorías o modelos previos pueden explicar mis resultados? La discusión siempre, como bien ven en la gráfica, hay que encajar las piezas, pero también realizar una especie de pimponeo entre mis resultados y lo que decía determinado autor, o lo que dice determinado autor teórico o determinado autor de una investigación empírica, etc. Entonces es un elemento muy importante. Y finalmente la conclusión. Respecto a la discusión, muchos estudiantes la suelen confundir y me preguntan, profesora, ¿es solamente un apartado? ¿Van en conjunto? ¿Van por separado? Bueno, mi respuesta es que va a depender de la revista en donde van a publicar su investigación, o va a depender de la pauta que entrega cada profesor en el caso del proyecto de investigación o el día de mañana en sus tesis. Pero por lo general los artículos de investigación van en conjunto, pero en otras van por separado. Veamos qué detalles van en la conclusión. En esta sección se interpretan los resultados o hallazgos, se plantea qué significan y o qué implicancias tienen para el conocimiento y la investigación en el área. Un punto clave de las conclusiones es que se responda a la pregunta objetivo o hipótesis que se planteó en un comienzo. Como ustedes podrán recordar, cuando revisamos las implicancias o la justificación, se hablaba sobre la relevancia teórica, metodológica, relevancia práctica o relevancia social. Entonces la conclusión es bueno reportar eso, o sea, qué ha permitido estos nuevos datos, qué aporta al conocimiento científico, qué aporta a la literatura. Entonces un punto muy culminante y de forma de poder cerrar de buena forma el proyecto de investigación. Yo los invito a informarse más respecto a lo que es un proyecto de investigación, porque a lo largo de su carrera en la universidad van a encontrarse muchas veces con trabajos de este tipo. Bueno, y finalmente la más importante es la tesis, o sea, en donde ustedes ya van a poder todo lo que aprendieron durante el transcurso de su vida universitaria, ya plasmarlo en un proyecto de investigación que permitirá en este caso a ustedes llevarlos a la titulación, ¿ya? Bueno, si les han quedado dudas o tienen consultas o quieren profundizar más este tema, me pueden escribir a mi correo institucional, es bmoline@uct.cl. Bueno, e iremos también subiendo más de este tipo de videos a nuestro canal de YouTube en Humanidades DAS, para que lo sigan y sigan también aprendiendo sobre estos importantes temas y de gran relevancia como es la metodología. Así que eso, me escriben y con gusto les voy a poder ayudar y resolver sus dudas. Gracias por ver este video.